porque en el grupo de la mañana Ausi no ha dicho nada del examen, pero eso sí nos dijo que vamos a entrar a ramificación, a tuberías ramificadas, creo, la otra semana. Ah, ya, ya. Pero entonces yo me estoy adelantando. Ya, pero de todos modos, le voy a dar todas las pautas así para... Yo pensé que era su examen, ya por ese... O sea, estaba haciendo tuberías ramificadas así en serio, en paralelo quería hacerlo, pero como no sabía tampoco quién me confirme, así que solo hice un ejercicio, ¿no? Ahí vamos a ver ahorita. Ya. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio que dice lo siguiente, ¿no? Dice, resolver el siguiente sistema de tuberías que se muestran conectadas de la siguiente manera. Ya quizás el ingeniero les ha explicado también esta parte de son tuberías, no son ni en serie ni en paralelo, ¿no? Son tuberías, o sea que se transporta de un punto hacia otro punto, ¿no? O sea, si son tres, cuatro tanques, digamos, y lo que te pide es hallar su energía, la altura de energía, ¿no? En ese punto donde se interconectan todos en en un solo punto. Ahí está el enunciado. Dice la altura en el A nos da unos 67 metros. La altura en el punto B nos da 59 metros. Y la altura en C nos da 46 metros. Y lo que nos pide a nosotros el ingeniero es hallar los caudales de cada una de las tuberías. Por ejemplo, de esta tubería 1, de la tubería número 2 y de la tubería número 3. Y para lo cual nosotros lo que primero tenemos que hacer es hallar lo que es la energía en ese punto, donde se interconectan todos. No sabemos a qué altura está entonces ese punto. Entonces, para lo cual, los datos que nos da el ingeniero son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, para la tubería 1 tiene una longitud de 1450 metros para esta de acá y un diámetro nos da de 30 centímetros. Y el valor de K nosotros tenemos que calcularlo. Y el coeficiente de la tubería, que en este caso nos da para todo el mismo, que es igual a 120, ¿no? Luego para la tubería 2 tenemos una longitud que es de 1100, que sería desde este punto hasta este punto acá. El diámetro de 20 centímetros y el valor de K tenemos que calcularlo de todas maneras. Y C, que vale igual a 120. Ahora la tubería número 3 sería una longitud de 930 metros, un diámetro de 25 y el valor de K lo que nosotros tenemos que calcular. Y también el coeficiente de la tubería nos da de 120. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es, primero es saber la ecuación de continuidad, ¿no? Como nosotros sabemos ya que la ecuación de continuidad nos dice lo siguiente, ¿no? La sumatoria de caudales que llegan va a ser igual a la sumatoria de caudales que salen. O sea, si yo analizo en este punto de la energía en J, tengo que analizar en este punto de acá, ¿no? Entonces la sumatoria de caudales que llegan, a simple vista yo puedo asumir, ¿no?, que esta altura de acá está mucho más mayor que las demás. Entonces automáticamente el fluido va a bajar de este punto, baja el fluido de este punto y posteriormente se va a ir al siguiente, al que es más abajo. Y una vez que llene esto, va a seguir al siguiente que es más abajo, ZC, que es 46. Entonces, por lo tanto,
lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las condiciones, ¿no?, que el ingeniero nos enseña. Por ejemplo, Z en A, este valor de aquí a la altura en el punto A es 67 metros. Entonces está mayor a la altura en el punto B. Y la altura en el punto B está también mayor a Z en C, que sería ZC, que es 46 metros. O sea, está mucho más menor. Ya, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar, ¿no? La energía en J tenemos que calcular primero. Verificar a qué altura se va a encontrar la energía en J para hallar luego posteriormente lo que sería el caudal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es la primera hipótesis, vamos a considerar, ¿no? Vamos a hacer un análisis entre el tanque A y el tanque número B. Entonces, en el tanque A y el tanque B analizamos. Decimos entonces, la energía en J, si analizo para estos dos tanques, va a ser igual a que la energía J tiene que ser menor o igual a la altura en A, que sería 67 metros, y mayor o igual a 59 metros. Tiene que ser en esa condición. Entonces, una vez que realizamos esas condiciones, como estoy haciendo yo que la energía en J va a estar entre estas dos, al medio de estos dos, entre Z en B y Z en A, o sea, al medio. Por ejemplo, podemos asumir quizás, digamos, a un método tanteo puede estar en 59, un poquito más arriba, 60, digamos, ¿no? Pero para eso no nos garantiza nada, digamos. Entonces nosotros tenemos que verificar si está ahí o no, si cumple o no cumple. Entonces, si decimos que va a cumplir esta de acá, entonces decimos que la energía en J va a ser menor o igual a Z en A y mayor o igual a Z en B. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El caudal 1 va a bajar automáticamente, ¿no ven? Y va a ser igual al caudal 2. O sea, el caudal 1 va a bajar de este punto, porque estoy asumiendo que la energía en J está menor de 67 y mayor de 59. Entonces, el caudal 1 va a bajar y el caudal 2 va a subir automáticamente. Y el caudal 3 lo que va a hacer es, va a salir el punto de la intersección, ¿no? Entonces, sumatoria de caudales que llegan va a ser apenas el caudal 1 llega, que va a ser igual a sumatoria de caudales que salen. ¿Cuáles son los que salen de este punto? Son el caudal 2 y el caudal 3. Ahora, la segunda hipótesis podemos verificar también nosotros. Vamos a suponer, digamos, que la energía en J también puede estar entre el parámetro de 46 y 59 metros. Puede estar en ese rango, ¿no? Pero entonces decimos que la energía en J va a ser menor o igual a Z en B, que sería 59, o mayor o igual a Z en C, que sería 46 metros. Entonces, una vez que decimos eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. El caudal 1 va a bajar y el caudal 2 también va a bajar porque la energía en J está menor, ¿no es cierto? Menor a Z en B. O sea, puede estar 58, 57, 56, digamos, está más mucho menor. Entonces, por lo tanto, el caudal 1 y el caudal 2 van a llegar a ese punto de J. Y el caudal 3 es la única opción que me sale que va a salir de ese punto. Entonces, lo que digo, la ecuación de continuidad va a ser el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual al caudal número 3. Ahora, ya hicimos
las posibles pruebas que nosotros podemos adoptar, ¿no es cierto? Entonces, aplicando ahora Bernoulli en cualquier punto, vamos a empezar, por ejemplo, en el punto A, es el punto J, o sea, de lo que están hechos en azulcito. Entonces decimos, aquí va a ser igual la energía en A menos la pérdida de carga longitudinal, que sería todo ese tramo de acá, ¿no es cierto? Yo lo llamé HL nomás. Va a ser igual, o también lo pueden llamar HL1, la pérdida de carga, la tubería 1. Va a ser igual a la energía del punto J, ¿no es cierto? En la energía J. Ahora nosotros sabemos que la energía en A va a ser igual a que va a ser la altura más la presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que acá como está sobre la superficie, entonces la presión es cero y la velocidad en este tanque de acá se considera como cero automáticamente. Entonces se nos va a simplificar, ¿no es cierto? Pero de todos modos yo lo puse acá, Z en A más presión en A sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad menos la pérdida de carga va a ser igual a la energía en J. Aquí no tenemos este valor. Y ahora como nosotros queremos sacar los valores de que son la energía, entonces simplificando nos va a quedar de esta manera, ¿no es cierto? Va a ser Z en A menos la pérdida de carga, la tubería 1 va a ser igual a energía en J, porque no conocemos la energía en J. Entonces, pero nosotros sabemos que la pérdida de carga por Hazen-Williams es igual a ¿qué? O sea, Z en A menos la pérdida de carga. Y la pérdida de carga por Hazen-Williams es igual a 10,66 sobre 6, ¿no? Elevado a la 1,85 por la longitud sobre el diámetro elevado a 4,87. Pero el ingeniero de todos modos, ahorita le voy a explicar luego en el Excel, ahorita cómo es. El ingeniero lo llama K a todo ese valor donde nosotros tenemos los datos que podemos hallar. Por ejemplo, lo llama K a esta fórmula donde dice 10,66 por la longitud sobre C elevado a la 1,85 por el diámetro elevado a la 4,87. A ese método de Hazen-Williams a ese valorcito de ahí lo llama el ingeniero como una constante K, para que no se haga un cálculo más amplio, digamos. Minimiza, digamos, la ecuación. Entonces a todo esto le llama K1 por el caudal 1 elevado a la 1,85. Si se fijan en el método de Hazen-Williams, ahí está la formulita. A ver, un momento, ese gallo me está molestando acá. El no es mío, ves, el vecino, Igual, pues. Ese gallo es mío. Ya ni sé dónde estábamos ya. Creo que estamos acá. Ya estamos haciendo eso, entonces estamos simplificando.
Entonces yo le dije que el valor de K, el ingeniero lo llama a esa variable, ¿no? Que sería 10,66 sobre C elevado a 1,85 por la longitud sobre el diámetro elevado a 4,87. A ese valor de ahí lo llama K. Por el caudal, dice, ¿no es cierto? El método de Hansen-Williams. Por el caudal elevado a la 1,85. Y va a ser igual a la energía de punto J. Ya, entonces, como ya tenemos esa ecuación de ahí, pero nosotros queremos sacar el caudal 1. No sabemos el caudal 1 cuánto vale, porque tenemos incógnita, que el caudal 1 no conocemos, la energía en J tampoco lo conocemos. Entonces, despejando acá, me va a quedar menos K1 por el caudal 1 elevado a 95, va a ser igual a la energía en J menos, es de acá va a pasar con un negativo, necesitamos el Z en A. Entonces, si hago propiedad este signo negativo, lo multiplico por un menos 1, entonces me va a quedar Z en A menos la energía en J. Y despejando lo que es el caudal 1, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Raíz de 1,85, entre paréntesis, sería Z en A menos la energía en J sobre K1. Ese es caudal 1. Pero si quieren nosotros lo podemos simplificar más, ¿no? Para que nos pongamos en la ecuación, digamos, raíz de 1,85, todo lo demás. Entonces lo dividimos, ¿no? 1 sobre 1,85 y nos va a salir 0,54. O sea, para hacer desaparecer la raíz, ¿no? Y entonces tenemos el caudal 1. Ahora, aplicando Bernoulli entre B y J, lo que nos faltaba, ¿no es cierto? Este punto de acá, de B, este sería B y J. Entonces, decimos que va a ser igual. Entonces, aplicando Bernoulli en B y J, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la energía en B menos la pérdida de carga, sería la tubería 2, ¿no es cierto? Va a ser igual a la energía punto J. Y la energía en B va a ser igual a Z en A más la presión, más la velocidad y todo eso lo demás. Pero nosotros sabemos que la velocidad y la presión se hace cero. Entonces automáticamente, por lo tanto, acá lo puse Z en B menos HL igual a energía en punto J. Entonces la pérdida de carga me va a quedar de la siguiente manera. La energía en J menos Z en B si despejo HL. Y la pérdida de carga longitudinal me va a quedar igual a que Z en B menos la energía en punto J. Pero nosotros sabemos que la pérdida de carga longitudinal por el método de Hansen-Williams para tuberías es lo siguiente, ¿no? Que es K por el caudal 2 elevado a 1,85. ¿No es cierto? Lo que le estaba explicando hace rato. O sea, sería larga la fórmula, ¿no? 10,66 sobre C elevado a 1,85 por su longitud sobre el diámetro a la 4,87. Para no hacer todo ese, para no colocar todo eso, el ingeniero lo llama como K. En este caso, como está en la tubería 2, entonces yo lo llamé K2 y caudal 2. Entonces, despejando el caudal 2, me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser la altura del punto A menos la energía en J sobre K1 elevado a 0,57, 0,54. Acá me equivoqué, a ver, vamos a corregir la Z en B era acá. Z en B era. Entonces, una vez que ya acabamos eso, ya tenemos el caudal 2. Ahora nos faltaría analizar entre el punto J y el punto C, ¿no es cierto? Aplicar Bernoulli en esos dos tramos. Entonces, Bernoulli en J y C.
va a ser lo siguiente, ¿no? La energía en J menos HL, que sería la pérdida longitudinal, pero en este caso sería la HL de la tubería 3, ¿no es cierto? Va a ser igual a la energía en punto C. Entonces la energía en J menos la pérdida de carga. También dijimos que la energía en C, lo único que nos va a quedar va a ser la altura en C, porque la presión y la velocidad se hacen cero. Entonces menos HL nos va a quedar la pérdida de carga, va a ser Z en C menos la energía en punto J. Entonces despejando o también reemplazando K3, HL3 sería en este caso, va a ser K3, la tubería 3 por el caudal 3 elevado a 1,85 va a ser igual a la energía en J menos la altura en el punto C. Y despejando el caudal 3 nos va a quedar lo siguiente, la energía en J menos Z en C sobre el caudal 3 elevado a la 0,54. Ahora, acá es donde nosotros tenemos que colocar, ¿no?, los valores, pero tenemos que hacer un método de la interacción, ¿no?, como hace el ingeniero, o método tanteo que le llama él. Pero lo que yo hice es hacer un Excel donde coloqué toda la fórmula, cosa que yo solamente cambie un dato y todo lo demás se me calcula automáticamente. Entonces, para lo cual, vamos a ir al Excel, les voy a explicar cómo hice. Por ejemplo, este es el ejercicio 1 que estábamos haciendo, ¿cierto? El valor de K ya le había dicho aquí es igual. Si quiero acá le voy a poner la fórmula. Acá se la voy a colocar que va a ser igual. K va a ser igual a 10,66 sobre C sería, ¿no es cierto? C elevado a la 1,85 por, en este caso sería la longitud, ¿no es cierto? O le voy a poner L mayúscula, longitud, sobre, sería diámetro elevado a la 4,87. Pues, 4,87. A este valor de acá lo llama el ingeniero K. O si quiero se le va a poner K igual a todo. Ya, ahí está. No sé si se ve muy bien, pero la idea es eso, ¿no? K va a ser igual a 10,66 sobre C elevado a la 1,85 por la longitud sobre el diámetro elevado a la 4,87. Entonces, lo que yo hice ahora es plantearme las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a mi vuelta al PowerPoint. Comprobando por el método de integraciones, entonces lo que yo hice primero es verificar, ¿no? O sea, darme valores entre el parámetro de A y B. O sea, en ese rango tengo que darme. Por ejemplo, entre A y B puedo darme valores de 67, menores a 67 y mayores a 59. Esos valores tengo que darme. Entonces, si aplico la primera ecuación, por ejemplo acá, si digo que están entre estos dos parámetros, o sea, entre z en b y z en a,
Entonces aquí va a ser la ecuación de la continuidad, va a ser caudal 1 va a ser igual a caudal 2 más el caudal 3, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hallado el caudal 1, hemos hallado el caudal 2 y también hemos hallado el caudal 3, pero en función de la energía de punto J. Por ejemplo, el caudal 1 hemos hallado, pero está en función de la energía en J. Z en A tenemos, K1 también ya lo tenemos, K2 también tenemos, ¿no es cierto? O sea, caudal 2 sería Z en B menos la energía en J, tampoco conocemos. Y también así el caudal 3 ya lo tenemos, pero en función de la energía en punto J. Entonces, reemplazando en la primera ecuación, el caudal 1 tiene que ser igual a caudal 2 más caudal 3. Tiene que cumplirme esa igualdad, ¿no? O sea, este de acá es el caudal 1 y esta de acá es el caudal 2 más el caudal 3. Si es que me cumple esos dos parámetros, entonces quiere decir que la ecuación que estoy utilizando, esta de acá, caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 3, entonces quiere decir que ese valor que lo di a J o sea, este es el valor real que adopta, ¿no? La energía en ese punto J. Pero acá lo puse una nota por si acaso. Si la sumatoria de caudales que llega es menor a la sumatoria de caudales que salen, entonces el valor de energía en J debe disminuir. En este caso de acá, lo digo un valor de 59, pero ese 59 pertenecía al valor de Z en B, ¿no es cierto? 59, lo di al mínimo. Entonces, si lo doy un valor de 59, el caudal 1 me sale 0,087. Y ahora, el caudal 2 más caudal 3 me sale 0,089. Se sobrepasa con dos decimales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería? El 0,087 es menor a 0,089, ¿no es cierto? También acá dice, si la sumatoria de caudales que llega es mayor a la sumatoria de caudales que salen, entonces el valor de energía en J debe aumentar. En este caso, para esta ecuación 1, la energía en J debe disminuir, ¿no es cierto? Tiene que disminuir. Entonces, si lo doy un valor de 59, ahora lo doy un valor, tengo que darle menor a 59. Pero cuando lo doy un valor menor a 59, me voy a la siguiente ecuación ya, porque ya cambia la ecuación, ¿no es cierto? Va a ser menor o igual a 59 y mayor o igual a 46 sería. Entonces, estaríamos utilizando esta ecuación de acá. Entonces, ya no sería caudal 1 igual a esta de acá, sería caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual a caudal 3. Entonces estaríamos utilizando esa de ahí, siempre y cuando que no nos cumpla esa de acá, ¿no? Si no nos cumple. Entonces caudal 1 más caudal 2 tiene que ser igual a caudal 3. Pero ahora nosotros nos vamos a ir al Excel, donde yo lo di valores, por ejemplo acá. Acá yo lo di valores de 60, si quieren le pueden dar a usted. Y ya automáticamente les calculan, ¿no? Por ejemplo, si me sale 60, me sale error, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que esa ecuación no es factible. Tengo que darle valores, cosas que me salgan, números naturales, digamos. O quizás por esta vamos a agrandar un poquito. No me hacen, porque tienen que ser valores mayores a 59. 59, 60, hay 58 la vamos a dejar. ¿Viste? Se sobrepasa así, 0,090. Entonces automáticamente nos dice 0,093 es igual a 0,096. No. Entonces, como no nos cumple, y vamos a las condiciones. La sumatoria de caudales que llega es menor a 0,093. Entonces, dice que la energía en J debe disminuir. Como ya lo di valores 58, tiene que ser menor a 58. Entonces, me voy al siguiente ecuación. Sería el siguiente que estábamos analizando, ¿cierto? Sería caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual a caudal 3. Entonces, lo damos valores a la energía en el punto J.
Por ejemplo, le podemos dar valores de, a ver cuánto puede ser, a ver, de 57, por ejemplo. Se nos separa mucho más, ¿no es cierto? 0,081 sale acá y acá 0,11. Entonces, si este de acá, por ejemplo, este de acá es mayor a este de acá, entonces, ¿qué nos dice? Si la sumatoria de caudal que llega es mayor a la sumatoria de caudal que salen, entonces el valor de energía en J debe aumentar. O sea, tenemos que aumentar poquito más, digamos. De acá nos mandó que bajemos un poco más, de 58. Hemos bajado, entonces nos vamos a la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Entonces, como ya hemos bajado, ahora acá nos pide también subir ya también. Entonces le vamos a dar 58,5, cosa que se nos aproxima, ¿no? 0,097. Si le damos 58,95, a ver. En ese caso, se nos iguala, ¿no es cierto? La ecuación 0,089 es igual a 0,089. Entonces, el valor que le vamos a dar a la energía J, 58,95, ese es el valor exacto de la energía en el punto J. Son parámetros que nosotros tenemos que verificar. Y ahora, una vez que ya hemos hallado este valor de acá, automáticamente ya nos calcula el caudal. El caudal 1 ya lo tenemos. El caudal 2 también ya lo tenemos. Nos calcula automáticamente. O sea, le he vinculado directamente, digamos, para que se nos calcule directo. Si es que, por ejemplo, a veces el ingeniero toma, por ejemplo, acá casi se acercan, ¿cierto? 0,93, 0,093 y aquí 0,096, ¿no es cierto? Pero el ingeniero a veces le dice que tome 3 decimales de precisión. Entonces acá con 3 decimales no cumple, a 0,93 a 0,96 varía 2 decimales. Entonces acá en este tipo de ejercicio, al menos tiene que ser coincidente 3 decimales, digamos, como por ejemplo acá abajo. Acá me sale 0,089 y acá también 0,089. Tiene que cumplir la igualdad, digamos. La sumatoria de caudales que llegan tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya hemos hallado el valor de energía J, y automáticamente ya nos bota el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3. Y esos valores de ahí los puse acá, en este punto de acá. Ya está. Entonces, por lo tanto, la energía en J ya hemos hallado que vale 58,96. Entonces, una vez que hallemos ese valor, reemplazamos nada más. El caudal 1, por ejemplo, acá está el caudal 1. Z en A que tenemos que vale 69, creo, ¿no? ¿Cuánto? 67, ¿no? Sería caudal 1 reemplazando sería 67 menos la energía en J que vale 58,96 sobre el K1. El K1 no le expliqué, ¿no? ¿Cómo lo hice? El K1 directamente lo puse en la fórmula nomás. O sea, está vinculado a todo desde acá. Entonces ustedes lo dan cambiar, digamos, por ejemplo, si el ingeniero les hubiera dado otro valor, digamos, un valor de C, lo que está todo de amarillo, eso es lo que tenemos que cambiar. Son datos que nosotros tenemos que colocar. Por ejemplo, C, digamos que nos haya dado de 130. Entonces, automáticamente el valor de K se nos va a calcular. O todavía pongamos a 130 si quieren. Y acá también 130. Y automáticamente se nos cambia. Y si quieren, ustedes pueden cambiar igual el diámetro. Y automáticamente ya les va a cambiar el valor de K. Por ejemplo, acá pongámoslo, digamos, 25. Y ya nos cambia automáticamente. O sea, ya está vinculado ya. Acá no sé cuánto era el valor, creo que era 30. Ya no importa, eso acá de todo mundo sé. Y así. O sea, son Excel que está vinculado así para que yo hice para que se me facilite, ¿no? Es que no me entra en mi calculadora tampoco. Así ejercicio, digamos, mi calculadora no tengo casi, o sea, no le entra a veces, ¿no? Ecuaciones largas no le entra y por eso método tanteo hay que hacer y
Y para hacer a mano, así que en la calculadora meter los datos, o sea, se tarda mucho ya, ¿no? Es mejor darle valores en Excel y rapidito uno lo bota los resultados. Ya. Entonces solo sería ese del primer ejercicio. Yo creo que lo han entendido, ¿no? ¿O no? Ya. Ahora el siguiente ejercicio son de tuberías ramificadas igual, pero ya está en serie y en paralelo. Aunque dicen creo que no la han llevado todavía. Pero ya de todos modos les voy a enseñar un poco y el siguiente sábado vamos a hacer igual. Creo que vertedero ya le enseñé y no creo que tengan problema ahí, ¿no? Vertederos, solo me faltaría esto. Y luego Hardy Cross, el último que sería, ¿no? A ver si nos va a dar el tiempo. Pero vamos a hacer, sigue. Si es que ustedes tienen dudas, sigue. Yo voy a dar las garantías, ¿no? Hasta que den su examen. A no ser que tenga yo también examen, ¿no? Igual, porque soy un estudiante. Ya. Dice determinar los caudales y las pérdidas de cargas en cada una de las tuberías del sistema. En cada una de las tuberías del sistema, dice, ¿no? Entonces los valores que también me da acá son los siguientes. Todo lo que está de amarillo son los datos que me da y lo que está en verde es el valor que yo he calculado, que ya estaba en el Excel. Automáticamente que ya se me ha calculado. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber acá es lo siguiente. Saber qué tuberías están en serie y qué tuberías están en paralelo. Por ejemplo, para hallar la tubería, es casi que en física 3, no sé si ustedes han llevado ya. En física 3 también es lo mismo. Tuberías en serie y en paralelo, ¿no es cierto? La formulita no cambia para nada. Pero solamente acá solamente se halla para, ¿cómo les digo? Para hallar el ingeniero lo llama K, ¿no? K equivalente que se llama. O para hallar la fórmula que dice 10,66 sobre C a la 1,85 por la longitud sobre el diámetro a la 4,85. A todo eso lo llama K. Y ya, entonces vamos a empezar con la tubería 3 y 4. A simple vista ustedes ya se darán cuenta que esta de acá, la 3, la tubería 3 que viene del punto B a C y de C hacia el punto D, viene en serie, ¿no es cierto? Porque está en una sola tubería. Entonces, como ya sabemos que está en serie, entonces hallamos el valor de K, para estas dos tuberías. Entonces yo lo voy a llamar K equivalente 1. Ahí de acá, la 3 y la 4 la llamo K equivalente 1. O sea, esta es K de acá. Pero esta K solamente es la tubería 1. Pero ahora yo quiero saber de la 3 y 4. Yo no conozco, ¿no es cierto? Quiero que hacer combinación de la 3 y 4. Entonces ese K no conozco. Entonces ese es lo que voy a hallar. Si los separo ese gráfico, sería así, ¿no es cierto? K equivalente 1 le voy a llamar a toda esta sección de acá. O a esa tubería. Entre la 3 y la 4. Entonces, para tuberías en serie, para hallar el K o la constante K, automáticamente se suma nada más. Sería el K de la tubería 3 más la constante K de la tubería 4. Se suma. Eso es para en serie. Para tuberías cuando están en serie. Entonces, a toda esta ecuación de acá, o a todo este gráfico de acá, lo llamé K equivalente 1. Entonces, el K equivalente 1 va a ser igual a ¿qué? Al K3 más K4. Sería la constante K3 más la constante K4. En este caso, K3 ya conozco, ¿no es cierto? K3, que es de acá, 695,1743.
y K4 también que ya conozco. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener lo siguiente. K3 que hemos dicho que vale, todo es de acá. Onda, aquí K3 vale 695,1743 más K4 que vale 2576,057. Entonces el K equivalente 1 me va a dar igual a 3271,2313. Eso sería la constante K equivalente 1. Entonces, ahora analizo, ya hice para la tubería 3 y la tubería 4. La 3 y la 4 ya lo hice. Ahora, una vez que haga la 3 y la 4, esta de acá se me va a convertir en una sola tubería, ¿no es cierto? La 3 igual se me convierte en una sola tubería. Y a esa una sola tubería lo llamé K3. O sea, todo esto de acá, uno solo se convierte ahora, porque está equivalente. O sea, equivale a 3 y 4, pero yo le llamé K equivalente 1. Entonces, a toda esta de acá, que es K equivalente 1, y a este 5, la tubería K equivalente 1 y la tubería 5 van a estar en ¿qué? Va a estar en paralelo, ¿no es cierto? Esta, la K equivalente 1, que lo llamé a todo esto de acá, y esta de acá va a ser el K5. Entonces, viendo el gráfico sería de la siguiente manera. Si lo separo este gráfico de acá, va a ser K equivalente 2, lo estoy llamando a toda esta ecuación. Esta y la 5. Pero nosotros sabemos que la fórmula para tuberías en paralelo, la fórmula dice lo siguiente, ¿no? Dice 1, lo mismo que física 3 casi, solo que aquí solo son con tubería nada más. 1 sobre, sería 1 por K. En este caso sería K equivalente 1, que lo llamé a todo esto de acá. K equivalente 1 elevado a 0,54 más 1 sobre esta tubería acá, K5 elevado a la 0,54 y a la misma vez dice que está elevado a 1,85. Y ahora, reemplazando esos valores, tenemos lo siguiente. K equivalente 2, vamos a tener 1 sobre 1 sobre K equivalente 1. K equivalente 1 ya hemos calculado que valía de acá 3271,2313 elevado a 0,54 más 1 sobre K5, pero K5 lo tenemos acá, que vale 1737,936 elevado a 0,54 y a la misma vez está elevado a la 1,85. Ese sería para K equivalente 2. Y el K equivalente 2, o sea, realizando la suma, nos sale 486,422. Sería K equivalente 2. Ahora, si nos vamos a la tubería 2 y la tubería equivalente 2, en este caso, la tubería 2 sería desde acá, ¿no es cierto? Desde acá, de A a B es la tubería 2. Ahora, como ya hice ese de acá, y a ese de acá lo llamé tubería equivalente 2 o K equivalente 2 para hallar la constante K, ¿no? Pero en sí sería tubería equivalente 2. Entonces, la tubería 2 más la tubería de K equivalente 2 van a estar en serie, ¿no es cierto? Porque
esta tubería va a venir uno solo, y esta de acá lo simplifiqué y lo hice uno solo, ¿no sé? Por ahora lo llamé K equivalente 2. Entonces se me hace uno solo. Entonces, por lo tanto, va a estar en serie, ¿no es cierto? Entonces, la tubería 2 y la tubería equivalente 2 va a estar en serie, como lo dice acá. Todo es de acá, lo hice K equivalente 2. O sea, todo, la 3, la 4, la 5 equivale K equivalente 2. Y ahora, como esté haciendo K equivalente 3, lo voy a llamar a todo ya también. A la 2 más este de acá. Entonces sería, el K equivalente 3 va a ser igual a ¿qué? Al K2, que sería la tubería 2, más el K equivalente de toda esta ecuación, de toda esta gráfica acá. Porque a este de acá lo llamé K equivalente 2, ¿no es cierto? Entonces, el K equivalente 3 va a ser igual al K2, pero el K2 ya tenemos esta ecuación de acá, ya hemos hallado el K2, que vale 168,79. Entonces acá lo puse 168,79 más K equivalente 2, pero el K equivalente 2 equivale todo esto, 486,422. Y sumando eso me sale un K equivalente 3 que va a ser igual a 655,217. Eso sería K equivalente 3. Pero ahora me falta la tubería 1 y a todo esto de acá, la tubería 2, 3, 4 y 5 lo llamé K equivalente 3, ¿no es cierto? Acá está. K equivalente 3 equivale todo esto acá. Toda esta tubería equivale a K equivalente 3. Ahora, K equivalente 4 equivale a la tubería 1, la tubería 2, 3, la 4 y la 5. En sí sería todo, ¿no es cierto? Pero, si nosotros hemos sacado la tubería 2 y esa acá lo pusimos como en serie, ¿no es cierto? En serie. Ahora, si este está en serie y esa tubería viene por ahí, entonces va a estar en paralelo, ¿no es cierto? Porque acá lo puse K equivalente 3. De esta gráfica de acá me olvido ya. O sea, solamente lo puse 1, como si fuera una tubería, pero lo llamé K equivalente 3 a toda esta cuestión de acá, o a toda esta tubería de acá. Entonces K equivalente 3 ya lo tengo. Eso como está en paralelo, la fórmula dice igual a 1 sobre 1 sobre K, K1 sería en este caso, ¿sí? K1 de esta tubería 1 más 1 sobre K equivalente 3, que sería todo de acá. K equivalente 3. Y la tubería 1, por ejemplo, su valor de K, ya lo habíamos obtenido acá. El valor de K vale 7212,96. Y lo puse eso más 1 sobre K equivalente 3, que vale 655,217, elevado a 0,54 y a la misma vez está elevado a 1,85. Ahora, ya tengo el K equivalente 4, que vale 416,024. Entonces, ahora nosotros sabemos que o sea, nos da un dato acá, ¿no? La pérdida de carga, dice, nos da de la pérdida de carga de A a D, dice que nos da 60 metros, la pérdida de carga, o sea, desde este punto hasta este punto, no nos dice por qué tubería se va, ¿no? Pero nos dice, de A a D, dice que tiene una pérdida total de 60 metros, la pérdida de carga longitudinal, ¿no? Que es 60 metros. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, la pérdida de carga de A a D va a ser igual a ¿qué? Al K equivalente 4 por el caudal equivalente 4 elevado a 1,85. En sí estamos aplicando el método de Hazen-Williams. La pérdida de HLAD aquí nos dice que es igual
a 10,66 sobre C elevado a 1,85 por su longitud sobre el diámetro a la 4,87. A ese de acá lo llamo K, ¿no es cierto? Pero en este caso sería K equivalente 4, porque ya todo esto de acá equivale a K equivalente 4 por el caudal equivalente 4 es el caudal equivalente 4, o sea, no conocemos el caudal total que sería. El caudal total va a ser un caudal no sé de cuánto, pero no conocemos eso. Pero entonces vamos a hallarlo eso. Entonces reemplazando la pérdida de carga de A a D nos da 60 metros, ¿no es cierto? Entonces reemplazando acá esos 60 y despejando caudal equivalente 4, nos va a quedar el siguiente, ¿no? Va a ser 60 sobre K equivalente 4, que vale 406,024 elevado a la 0,54. Ese sería el caudal equivalente 4. O sea, nos dice que el caudal equivalente 4 quiere decir va a ser el caudal total que circula por toda la tubería. No nos dice por la tubería 1 ni por la tubería 2, tampoco la 3, la 4 y la 5. Nos dice el total. O sea, va a ser un total de 0,351 metros cúbicos sobre segundo va a circular por toda la tubería de acá. Ahora, la pérdida de carga de A hacia el punto D, del punto A a D, va a ser igual a ¿qué? Si nos vamos al gráfico de acá, la pérdida de carga va a ser igual a la pérdida de carga de la tubería 1 más la pérdida de carga de la tubería equivalente 3 sería en este caso, ¿no es cierto? Porque a todo esto de acá lo llamé, a esta, la 2, la 3, la 4, la 5 lo llamé pérdida de carga de la tubería equivalente 3. Es un poco confuso, ¿no? Pero ya ustedes con la práctica lo van a estar viendo mejor. Hay que practicar harto porque uno se chipa acá. Entonces, va a ser igual a la pérdida de carga de la tubería 1 más la pérdida de carga de la tubería equivalente 3. Entonces, HL de A a D, que nos da un dato, ¿no es cierto? Que vale 60. Va a ser igual a HL1 más HL equivalente 3, que va a ser igual a ¿qué? HL va a ser igual a K equivalente 3 por el caudal equivalente 3 elevado a la 1,85. Entonces, y el HL1 va a ser igual a ¿qué? K1 por el caudal 1 elevado a la 1,85, ¿no es cierto? Más el caudal equivalente 3 que hayamos hallado, creo, anteriormente. A ver. Caudal equivalente 3. No, no hemos hallado. Creo que sí no hemos hallado. Ya. Caudal 1 más K equivalente 3, que vale 655,217, por el caudal equivalente 3 elevado a 1,85. Entonces va a ser igual a 60, va a ser igual a K1 que habíamos hallado, que vale 7212,96 por el caudal 1 que no conocemos tampoco, elevado a la 1,85, más el de acá va a ser el mismo por el caudal equivalente 3 elevado a la 1,85. Esa sería la ecuación. Ahora, nosotros sabemos que por continuidad el caudal 1 va a ser igual al caudal equivalente 3, a este de acá. El caudal 1 va a ser igual al caudal equivalente 3, porque el agua que fluye viene de este punto de acá, ¿no? De acá, y se ramifica acá. Se va por la tubería 1, la mitad, y la otra mitad se va por la tubería 2. El caudal va a ser la misma para las dos.
Y ya aquí posteriormente ya para acá no, se ramifica más aún más. De acá aparte se ramifica en dos. Se va por la tubería 1 y se va por la tubería 2. Y luego de la tubería 2 se ramifica aún más. Se va por la tubería 5 y el resto se va por la tubería 3. ¿No es cierto? Entonces el caudal 1 va a ser igual a caudal 2. Entonces, pero nosotros sabemos que la pérdida de carga entonces va a ser, tiene que ser la misma, ¿no es cierto? La pérdida de carga para la tubería 1 va a ser igual a la pérdida de carga de la tubería 2, o la tubería equivalente, digamos. Entonces, HL1 va a ser igual a K1 por caudal 1. Acá era elevado a la 1,85, me equivoqué acá. K1 por caudal 1 elevado a la 1,85 va a ser igual a K equivalente 3 por el caudal equivalente 3 elevado a la 1,85. Y ahora, de acá, despejo caudal equivalente 3. Despejando el caudal equivalente 3 va a ser igual a que el K1 que ya tengo, que vamos a hallar en este de acá, va a ser por el caudal 1 que no conocemos sobre el K equivalente 3. Pero el K equivalente 3 que ya hemos hallado, estaba acá creo, está ahí 655, vale, ¿no? Elevado a 0,54. Entonces, ya tengo el caudal equivalente 3, pero en esta ecuación de acá tenía el caudal equivalente 3 también, ¿no es cierto? Entonces en esta ecuación de acá voy y este caudal equivalente 3 lo reemplazo en esta ecuación de acá. Entonces me va a quedar lo siguiente: 60 va a ser igual a 712, va a ser la misma por el caudal 1 elevado a 1,85 más 655,2172 por caudal equivalente 3, ¿no? Entonces en vez de caudal equivalente 3 voy a colocar desde acá, va a ser K1 por el caudal 1 sobre K equivalente 3 elevado a 0,54 y a la misma vez está elevado a 1,85. Entonces de acá la única incógnita que tengo es el caudal 1, ¿cierto? Y el caudal 1 me sale igual a 0,00816 metros cúbicos sobre segundo. Ese sería el caudal 1. Pero nosotros sabemos que el caudal 1 dice que va a ser igual al caudal 4 y el caudal 4 va a ser igual al caudal 3. ¿Por qué? Vamos a ir al gráfico ahorita. De nuevo al gráfico. Dice que el caudal 1 va a ser igual al caudal 4, ¿no? Sería el caudal 1 y el caudal 4. ¿Por qué va a ser la misma? ¿Ahí dónde estaba? Caudal 1 igual a caudal 4 y caudal 4 es igual a caudal 3. Entonces, por ejemplo, el caudal 4 va a ser igual al caudal 3, ¿no es cierto? Porque el caudal que va de acá, de este punto de acá, va a pasar por el punto, o sea, para la tubería 4 va a ser la misma, solo que el diámetro va a cambiar acá. Por ejemplo, el diámetro de la tubería 3 vale 25 y el diámetro de la tubería 4 vale 20, ¿no es cierto? O sea, entonces solamente va a cambiar el diámetro. Y cuando cambia el diámetro, lo único que varía es la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad va a cambiar y el caudal va a ser la misma. Entonces va a ser igual a 0,00816, el caudal 4, el caudal 3 también. Y el caudal 1 ya habíamos hallado. Ahora, el caudal equivalente 4 va a ser igual a caudal 1 más caudal 5 más caudal 4. ¿Por qué? Por ejemplo, el caudal equivalente 4
hemos hallado 0,351 metros cúbicos sobre 35 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces el caudal equivalente 4 es este de acá, ¿no es cierto? A toda esta tubería lo llamé. Va a ser igual a ¿qué entonces? Va a ser igual a caudal 1 más el caudal 5 más el caudal 4, ¿no? Entonces si nos vamos acá al gráfico, caudal equivalente 4 va a ser igual al caudal 1 más caudal 5 más el caudal 4, ¿no? Es este punto de acá, por ejemplo acá. El caudal equivalente ya hemos hallado, nosotros vale 0,351 metros cúbicos sobre segundo. Es el que sale por acá. O sea, es el total de caudal que va a salir. Pero para que salga ese caudal de 0,351 va a ser la suma del caudal 1 más el caudal 4 más el caudal 5, ¿no es cierto? Entonces el caudal equivalente 4 va a ser igual al caudal 1 más el caudal 4 más el caudal 5. Entonces por eso lo puse acá. Caudal equivalente 4 va a ser el caudal 1 más caudal 5 más el caudal 4. Y ahora los valores que ya habíamos tenido del caudal equivalente 4 era igual a 0,351. Que va a ser igual a ¿qué? Caudal 1 que hemos sacado 0,00816 más acá por ejemplo, ¿por qué lo multipliqué por 2 acá? Porque el caudal 1 es igual que el caudal 4, ¿ya no está? Entonces va a ser la misma, entonces lo estoy sumando o mejor lo multiplico por 2, va a ser la misma. Entonces 0,00816 por 2 lo multipliqué. O también si quieres lo pueden sumar más 0,0816 de nuevo. Más el caudal 5, que es lo que no conozco. Entonces el caudal 5 me va a salir igual a 0,3346 metros cúbicos sobre segundo. Eso sería el caudal 5. Y ahora caudal 3 más caudal 5 va a ser igual a caudal 2. En el gráfico si nos vamos, dice caudal 3 más el caudal 5 va a ser igual a caudal 2. ¿Cuál sería ese? O sea, el caudal 2 que entra de acá, o sea, va a entrar este caudal 2 de acá. Va a ser igual al caudal 3 que sale, más el caudal 5 también que sale, ¿no es cierto? Porque de acá entra el agua, va a ir al caudal 3 y al caudal 5. Por eso lo puse acá. Caudal 3 más caudal 5 va a ser igual a caudal 2. O viceversa, el caudal 2 va a ser igual a caudal 3 más caudal 5. Entonces, como ya tengo el caudal 5 y tengo el caudal 3, lo reemplazo, ¿no? El caudal 3, 0,0816 también vale, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0,0816 más el caudal. A ver, el caudal 2 va a ser igual al caudal 3 que vale. ¿Dónde está el caudal 3? 0,0816 más el caudal 5, que el caudal 5 vale 0,3346 metros cúbicos sobre segundo. Y reemplazando eso nos va a 0,342 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, donde el caudal equivalente 3 será igual al caudal 2, ¿no es cierto? En este punto de acá. Caudal equivalente 3. O sea, el caudal 2 que entra va a ser igual al caudal 3 más caudal 5. En este caso yo lo llamé caudal equivalente 3 a este punto acá. Sería caudal equivalente 3. Porque lo que entra va a ser lo mismo que sale, ¿no es cierto? Va a ser la misma. O sea, la suma de 3, la suma de 3 más caudal 5 tiene que ser igual al caudal 2.
o caudal equivalente 2. Por lo tanto lo puse caudal equivalente 3 va a ser igual a caudal 2. Y entonces el caudal equivalente 3 va a ser igual a 0,3427 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, lo que nos pedía, ¿qué más era? La pérdida de carga, ¿no es cierto? Ok, ya tenía los caudales y la pérdida de carga en cada tubería del sistema. Ahora, la pérdida de carga nosotros podemos hallar, por ejemplo, son directamente fórmulas, ¿no? HL1 va a ser igual a ¿qué? K1 por el caudal 1, ¿no es cierto? Ya hemos obtenido todo ese valor acá. HL1 va a ser K1 por el caudal 1 elevado a la 1,85. Eso de ahí no lo hice ya porque ustedes lo van a hacer eso, no voy a practicar. HL1 va a ser igual a K1 por el caudal 1 que hemos obtenido elevado a la 1,85 y HL2 también va a ser lo mismo, ¿no? HL2, la tubería 2 va a ser igual a K2 por caudal 2 elevado a la 1,85 y HL3 o la pérdida 3 va a ser igual a K3 por el caudal 3 elevado a la 1,85. Después, ¿qué más vendría? La pérdida de carga 4 sería HL4 va a ser igual a K4 por el caudal 4 elevado a la 1,85. Y el último sería 5, ¿no es cierto? La pérdida de carga 5 o HL5 va a ser K5 por el caudal 5 elevado a la 1,85. O ese ustedes ya lo pueden ver, ¿no? Así calculando, ya si quieren vayan hacia el Excel y hagan así una planillita ahí. Lo pueden calcular automáticamente todo, ¿no? Por ejemplo, acá los valores de K también acá ya están vinculados por si acaso. Ya me calcula automáticamente. Y eso también hasta ustedes lo pueden hacer, ¿no? Eso ahí en su computadora. Y así para que se les facilite, ¿no? Los cálculos, ¿no? Pero en el examen no sé cómo lo irán a tomar el examen. Ya, entonces solo por hoy día sería solo hasta ahí, entonces, y nos vemos el siguiente sábado.